Satoru es un artista fracasado a la edad de 29 años, un cobarde que siempre huye de la dura realidad. Y entonces un día fue falsamente acusado de ser el asesino de su madre, un secuestrador y asesino. En un esfuerzo desesperado por demostrar su inocencia, inesperadamente usó su habilidad para retroceder en el tiempo, enviándose a sí mismo de vuelta al pasado, para encontrar al verdadero asesino y hacerle pagar por todo. Este es Fujinuma Satoru, un joven de 29 años, mangaka con problemas que siente un miedo creciente, un miedo a ahondar en su propia mente, donde se ocultan recuerdos y emociones reprimidas, y este miedo parece afectar profundamente su arte, llevando a un editor a comentar sin rodeos que aunque sus obras no tienen defectos técnicos claros, les falta algo crucial y necesario: profundidad, porque necesita indagar más cuando dibuja, ya que su trabajo es demasiado limitado y no logra reflejar su verdadero yo. Esta amarga crítica hace que Satoru sienta que no encaja, especialmente a los 29 años, una edad cuando muchas personas ya han establecido sus carreras, mientras él todavía está luchando con un trabajo a tiempo parcial de repartidor de pizza solo para llegar a fin de mes. Todos los días las palabras, si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera, siguen resonando en su mente. Sin embargo, nunca conllevan ningún sentimiento real de arrepentimiento, solo una excusa pasajera, una forma de evitar enfrentar su propio estancamiento, porque realmente tiene miedo de indagar profundamente en su mente, donde aún persisten heridas sin sanar. Y así su vida diaria transcurre, llena de conversaciones cortas y superficiales en el trabajo, como cuando se prepara para hacer una entrega y sus compañeros le recuerdan que tenga cuidado, o cuando su colega de secundaria, Katagiri Eri, le bromea para que no coma un trozo de pizza en el camino. Una broma que repite cada vez que se encuentran, haciendo que Satoru se pregunte si es algún tipo de humor que solo la generación más joven entiende. Al mismo tiempo, la encuentra bastante extraña, porque ella no parece tener ningún sentimiento especial por él. Sin embargo, siempre dice lo mismo, aunque él mismo no le importan mucho los niños. Hasta que un día, mientras conducía su scooter para una entrega, una extraña sensación de repente lo invadió, una anomalía inexplicable, haciéndole darse cuenta de que el fenómeno que él llama revival está sucediendo de nuevo. Empieza a mirar a su alrededor, tratando de identificar qué anda mal, qué está a punto de ocurrir, y entonces ve un camión moviéndose erráticamente, con el conductor desplomado sobre el volante. En el mismo momento, un niño corre hacia la calle, así que Satoru actúa por instinto, gira su scooter para bloquear el camión descontrolado, chocando de frente con otro coche que venía en dirección contraria. Aunque sabe que no debería involucrarse, no puede detenerse, y en ese momento, su vida pasa ante sus ojos como una película a cámara lenta. Piensa que nunca sucede nada bueno cuando él interfiere en los asuntos de los demás, y que su muerte realmente no importaría, pero luego despierta en el hospital, con Airi a su lado. Ella felizmente le dice que ha estado inconsciente durante 2 días, y afortunadamente, todavía recuerda que es Fujinuma Satoru, de 29 años. Y la razón por la que está aquí es por un accidente, mientras perseguía un camión. Airi explica que es un milagro que esté casi completamente ileso, y revela que el conductor del camión murió de un ataque al corazón mientras conducía, mientras Satoru salvó la vida de un niño, un acto que la impresionó profundamente porque ella estaba en la escena, y él fue el único que notó que algo andaba mal. Aunque Satoru dice humildemente que solo tuvo suerte, Airi lo ve con claridad. Ella comenta que parece estar rodeado por una delgada barrera, alguien que no se abre fácilmente a los demás y nunca sonríe. Pero entonces, cuando él le agradece por haberle informado de la situación al gerente, una leve sonrisa aparece en sus labios, y Airi inmediatamente lo nota. Entonces Satoru de repente le preguntó a Airi por qué trabajaba, una pregunta que la sorprendió, pero a la que respondió de buena gana, diciendo que tenía un sueño, aunque no dijo cuál era ese sueño, porque sentía que si lo decía en voz alta, se convertiría en realidad. Esas palabras despertaron una extraña sensación de nostalgia en Satoru. Más tarde, cuando estuvo solo, reflexionó sobre el fenómeno revival, una habilidad que lo obligaba a retroceder el tiempo entre 1 y 5 minutos, antes de que ocurriera una tragedia, como si alguien lo obligara a evitarla. Como resultado, había detenido muchos accidentes, aunque a veces, como en este caso, las consecuencias negativas terminaban recayendo sobre él. Tras ser dado de alta del hospital y regresar a su apartamento, se sorprendió al encontrar a su madre, Fujinuma Sachiko, allí. Ella dijo que había ido a visitarlo al hospital, pero como él dormía profundamente,
Ella vino primero a su casa, y decidió quedarse un tiempo para cuidar de su preciado único hijo, después de golpearse la cabeza, aunque Satoru insistió en que estaba bien, y que solo había una cama en el apartamento. Ella seguía decidida a quedarse, incluso diciendo que usaría el saco de dormir de su armario. Sachiko, una mujer de 52 años que parecía mucho más joven de su edad, poseía una aguda perspicacia y extraordinarios poderes de observación. Parecía ser capaz de leer los pensamientos de su hijo, incluso bromeando con él que no necesitaba ir de puntillas al baño por la noche, porque ella no se despertaría fácilmente, algo que hizo que Satoru llamara en secreto a su madre un demonio. Una noche, mientras veían las noticias, un reportaje apareció sobre un niño de primer grado que había desaparecido en Saitama, pero fue encontrado a salvo, lo que trajo recuerdos a Sachiko de un evento trágico que había ocurrido en su vecindario cuando Satoru estaba en quinto grado. Ella le preguntó si aún recordaba, explicando que habían hecho todo lo posible por borrar la mayor parte de ese recuerdo de su mente, o que su vida había estado una vez en peligro. Satoru empezó a recordar que, cuando estaba en quinto grado, 2 de sus compañeros de clase habían sido secuestrados y asesinados, y un joven llamado Shiratori Jun, a quien los niños llamaban Yuki-san, o que siempre hablaba de valentía, había sido arrestado y condenado como el asesino en serie. Ese recuerdo aún perseguía a Satoru. Al día siguiente, mientras Satoru y su madre estaban en el supermercado, el fenómeno de la revitalización ocurrió de nuevo, confundiendo. Satoru, al no poder identificar su causa, le pidió a su madre que buscara algo inusual. Y con sus ojos perspicaces, Sachiko notó a un hombre en un coche llevándose a un niño. Cuando sus ojos se encontraron, el hombre se cubrió el rostro y se marchó inmediatamente, dándole la sensación de que algo no andaba bien. Más tarde se encontraron con Eri y Sachiko la invitó a cenar para comer el curry que planeaba cocinar. Durante la comida, Eri descubrió que Satoru era un artista de manga y expresó una profunda admiración, diciendo que Satoru era como un respetado amigo para ella, palabras que dejaron a Satoru ligeramente avergonzado, mientras su madre los bromeaba sobre su relación. Después de que Eri se fue a casa, Sachiko habló con Satoru sobre lo que había sucedido en el estacionamiento del supermercado, revelando que fue un intento de secuestro fallido. Esto la llevó a conectar con el caso de hace 18 años, el recuerdo de la compañera de Satoru, Hinazuki Kayo, quien siempre se quedaba sola en el parque, y fue una de las víctimas. Volvió a su mente. Él recordó la última vez que la vio, y sintió un profundo pesar por no pedirle que caminara a casa con él, algo que quería olvidar más que nada. Y quizás, algo que su madre también había intentado ayudarle a olvidar. Mientras tanto, Sachiko comenzó a armar los eventos. Recordó la matrícula del coche de alquiler, la forma en que el hombre se había cubierto la cara cuando sus ojos se encontraron, y la sensación familiar que obtuvo de sus ojos. Se dio cuenta de que sabía quién era ese hombre y una impactante verdad pasó por su mente. Quizás Shiratori Jun no había sido el verdadero culpable. Inmediatamente llamó a un conocido, y luego regresó a casa, sabiendo que el caso no había terminado realmente, y que el verdadero asesino seguía suelto. Sintió que tenía que hablar con Satoru, para contarle toda la verdad. Pero también se dio cuenta de que remover el pasado los había puesto a ella y a su hijo en peligro. El asesino sabía que había sido identificado. En ese mismo momento, el asesino la atacó por la espalda. Ella intentó tomar su teléfono pero falló. Cuando Satoru terminó el trabajo y regresó a casa notó que la puerta estaba abierta, algo inusual. Ya que su madre siempre era cuidadosa, él la llamó, pero no hubo respuesta. Luego entró en la sala de estar, y se encontró con una escena horrible. Su madre tendida en el suelo en un charco de sangre, un cuchillo clavado en su espalda. Satoru entró en pánico sacudiéndola con desesperación, pero ya era demasiado tarde. La sangre de ella manchó sus manos, y justo en ese momento, una vecina vino a devolverle un poco de curry que su madre había compartido con ella la noche anterior. Al ver la escena, ella gritó aterrorizada. Momentos después, la policía llegó, encontrando a Satoru con sangre en las manos, e inmediatamente lo identificaron como el principal sospechoso. En ese momento, la mente de Satoru estaba llena de un solo pensamiento: todo estaba mal. Él no lo hizo. Superado por el pánico, corrió. Mientras huía de la policía, el fenómeno más poderoso de revival que había experimentado jamás ocurrió de repente. Esta vez, no lo envió de vuelta solo unos minutos. Lo lanzó muy atrás en el pasado. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar a la vez familiar y distante.
Vio a un amigo de la infancia llamándolo por su nombre, y se dio cuenta de que llevaba una mochila escolar. Había viajado al pasado, de vuelta a ser un niño de primaria, justo antes de que comenzara la horrible serie de secuestros. Satoru se encontró arrojado a una realidad caótica y desconocida. Su conciencia de 29 años atrapada dentro del cuerpo de su yo más joven se dio cuenta de que había viajado en el tiempo al 15 de febrero de 1988, un evento que él llamó el fenómeno del revival, pero esta vez su escala superaba con creces cualquier cosa que hubiera experimentado no solo unos minutos, sino 18 años completos. Él se encontró sentado en su antigua aula, rodeado de amigos de la infancia charlando emocionadamente sobre programas de televisión como Maskman y Black, o videojuegos como Dragon Quest, Roman 3, nombres que evocaban una era perdida hace mucho. Una ola de desorientación lo invadió. Ni siquiera podía recordar dónde estaba su asiento. Distraídamente, caminó hacia el escritorio de Hinazuki Kyo, una tranquila chica solitaria, y fue inmediatamente molestado por sus compañeros, que bromeaban diciendo que le gustaba a Kyo y que dos bichos raros como ellos harían una pareja perfecta. Mientras el profesor pasaba lista, pensamientos frenéticos pasaron por la mente de Satoru. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Era esto real? Porque estaba reviviendo un pasado de 18 años atrás, un pasado que había intentado con todas sus fuerzas olvidar. Abrumado, fingió tener dolor de cabeza para ir a la enfermería, pero en su lugar, tomó su mochila y corrió directo a casa, un deseo ardiente de ver a su madre Sachiko. La misma mujer a la que acababa de ver ser brutalmente asesinada en el futuro impulsó cada uno de sus pasos. Cuando llegó a casa llamó, «Mamá». Su voz temblaba tanto de dolor como de alivio. Pero ella aún no estaba en casa. Todavía estaba en el trabajo. Él entró, sintiendo una profunda nostalgia por todo lo que le rodeaba. Cuando ella finalmente apareció, viva, sana y radiante, Satoru se sintió invadido por la emoción. Su madre, aunque sorprendida y un poco confundida por su extraño comportamiento, lo consoló suavemente. La cena comenzó con el humilde filete de hamburguesa que ella había cocinado, un plato sencillo que ahora tenía un significado inmenso para Satoru. Era el sabor de la paz, de la familia, de momentos preciosos que una vez había perdido y que ahora tenía la oportunidad de recuperar. Se dio cuenta de que había olvidado estos pequeños momentos felices, y se juró a sí mismo que nunca más los dejaría escapar. Comprendió que este gran revival tenía un propósito, una segunda oportunidad para corregir errores pasados, y creyó que para salvar la vida de su madre en el futuro, tendría que empezar justo aquí, en este pasado, evitando la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Y en el centro de esa tragedia, no estaba otra que Hinazuki Kyo, la chica que se convertiría en la primera víctima en una serie de secuestros y asesinatos, un evento que forjó a la persona miedosa y arrepentida, en la que se convertiría más tarde en la vida. Volviendo a la escuela, Satoru comenzó a observar a Kyo con más atención, y pronto notó un moretón en su pierna, una clara señal de abuso. Esto confirmó sus vagas sospechas y fortaleció su determinación de intervenir. Mientras tanto, sus amigos Kazuo, Osamu, Hiro, y especialmente Kenya, un chico sabio y perceptivo, más allá de su edad, una vez más notaron la atención de Satoru hacia Kayo. Continuaron molestándolo, e incluso Kazu corrió a decirle a Kayo directamente que Satoru gustaba de ella. Esto llevó a una situación extremadamente incómoda. ¿Confrontación después de la escuela? Kayo le preguntó sin rodeos a Satoru si era estúpido. Luego lo llamó falso, igual que ella. Su comentario dejó atónito a Satoru porque lo golpeó en lo más profundo, ya que él era alguien que siempre había intentado desempeñar el papel de una versión ideal de sí mismo para encajar con los demás, un hábito que había mantenido desde la infancia hasta la edad adulta. Y Kayo parecía haber visto a través de esa fachada. La conversación terminó de forma extraña cuando la chica de repente le preguntó si él podría matar a alguien por ella, una pregunta llena de desesperación y oscuridad. Después de su conversación, Satoru reflexionó profundamente sobre las palabras de Kayo. Se dio cuenta de que al llamarlo falso, ella no quería decir que sabía que él era del futuro, sino que reconocía que él era igual que ella, ambos usando máscaras. Él interpretaba el papel de un chico alegre y sociable, mientras ella actuaba indiferente y sin emociones. Ambos intentaban ocultar su dolor y miedo interior. Luego Kenya se acercó a Satoru, diciendo que sentía que la preocupación de Satoru por Kayo era algo muy importante, no solo un capricho infantil, y ofreció su ayuda junto con los demás. Después, Kenya sugirió de repente que Satoru leyera la colección de ensayos estudiantiles, donde Satoru encontró el ensayo de Kayo titulado «La ciudad donde solo yo desaparezco».
El ensayo era un grito silencioso de ayuda, una dolorosa confesión de extrema soledad, y un anhelo de escapar a una isla sin adultos, sin amigos, sin profesores, y sin madre, un lugar sin sufrimiento ni tristeza. Al leer esas líneas, Satoru comprendió completamente la situación de Kayo, y supo que tenía que actuar. Comenzó a planear, y el primer paso era crear una oportunidad para que se acercaran. Le pidió permiso a su madre para celebrar un cumpleaños, y está el 2 de marzo, planeando invitar a Kayo. Esto era algo que nunca había hecho en el pasado, un pequeño cambio que podría crear un futuro diferente. Después, fue a buscar a Kayo al parque después de la escuela, donde ella solía sentarse sola, hasta el anochecer para evitar ir a casa. Él se acercó a ella y esta vez decidió ser honesto. Admitió que estaba actuando, pero era porque quería amigos, y quería gustar a los demás. Y creía que si interpretas un papel el tiempo suficiente, eventualmente, se convierte en parte de quien eres. Un pensamiento que le recordó algo que Ari había dicho una vez en el futuro. La sinceridad de Satoru pareció llegar a Kayo, y él aprovechó la oportunidad para invitarla a su fiesta de cumpleaños, enfatizando que era la primera persona a la que invitaba. Tras un momento de sorpresa, Kayo aceptó. En ese momento, mientras la nieve comenzaba a caer, Satoru se dio cuenta de que sus manos estaban congelando, porque había olvidado sus guantes. Y Kayo de repente le tomó una mano para calentársela. Un gesto pequeño pero profundamente significativo, la primera conexión entre dos almas solitarias, hizo que la mente de Satoru, de 29 años, se turbara, y su cara se pusiera roja. Y cuando la chica dijo que él se había vuelto más fácil de hablar últimamente, Satoru soltó accidentalmente que era porque él había decidido no mentirle más. Esto hizo que Kayo se avergonzara y huyera, pero quizás, en el fondo sintió un poco de calor en su corazón. Parados solo en el parque cubierto de nieve, en el mismo lugar donde había visto a Kayo por última vez, hace 18 años, Satoru reafirmó su resolución. Ya no dejaría a Kayo sola, se quedaría a su lado. Cambiar su doloroso pasado, y al hacerlo cambiar su propio futuro. Su mente de 29 años comenzó a trabajar urgentemente, y mientras reconstruía los recuerdos fragmentados de la antigua tragedia, recordando que no solo Hinazuki, sino también Nakanishi Aya y Sugita Hiromi, fueron víctimas. Sin embargo, se dio cuenta de un detalle importante: solo Hinazuki tenía 10 años en ese momento. Lo que significa que su cumpleaños aún no había llegado cuando desapareció en marzo. De esto Satoru dedujo un marco temporal crucial. X día, el día en que Hinazuki fue secuestrada, tenía que caer en algún lugar entre el 1 de marzo y su cumpleaños. Si pudiera identificar ese día, podría evitar el secuestro y alterar la trágica línea temporal por completo. En la escuela, el ambiente se volvió animado, con una competición de patinaje, donde los chicos competirían en parejas. Y, desafortunadamente, Satoru fue emparejado con Hamada, la estrella del equipo campeón nacional de hockey sobre hielo y un oponente que sabía que no tenía ninguna posibilidad de vencer. En el pasado, las chicas animaron a Hinazuki a animar a Satoru, y ella, vacilante, le preguntó si creía que podía ganar, queriendo impresionarla y sacarla de su caparazón. Satoru prometió que lo intentaría lo mejor posible. Cuando comenzó la carrera, Satoru, con la ventaja de la comprensión de un adulto sobre física y mecánica corporal, tuvo un excelente comienzo, adelantando a Hamada para asombro de todos. Pero entonces estalló un conflicto interno en él. Sentía que era injusto derrotar a alguien que había entrenado duro cada día, usando una ventaja que nadie más conocía. Pensó que Hamada era quien realmente merecía la victoria, así que deliberadamente redujo la velocidad para dejar que Hamada lo pasara y terminara primero. Sin embargo, este falso acto de nobleza le salió amargamente mal. Hamada se sintió insultado, confrontó a Satoru con enojo, y le dijo que odiaba a la gente como él. Satoru se dio cuenta de que acababa de repetir exactamente el mismo error que cometió hace 18 años, un error nacido de intentar actuar bien, en lugar de ser honesto y afrontar las cosas de frente. Después de la carrera, Satoru intentó hablar con Hinazuki, pero con la perspicacia de alguien que también se escondía detrás de una máscara. Ella inmediatamente vio a través de la mentira detrás de su actuación. Fríamente, ella le dijo que ambos eran falsos y mentirosos, ampliando aún más la distancia entre ellos. Satoru se sintió desesperado, sabía que para llevar a cabo su plan, necesitaba romper el muro entre ellos, y el primer paso era averiguar su cumpleaños para confirmar su teoría sobre el día X. Determinado a descubrir la verdad, Satoru regresó a la escuela y buscó a su profesor de aula, Yashiro Gaku,
Un hombre que Satoru notó tenía ojos agudos y una perspicacia notable. Yashiro adivinó rápidamente que Satoru estaba preocupado por Kyo. Y cuando Satoru explicó que no podía preguntarle directamente sobre su cumpleaños, Yashiro le mostró de inmediato el listín telefónico de la clase. Satoru se quedó atónito al descubrir que Hinazuki compartía el mismo cumpleaños que él, el 2 de marzo. Yashiro explicó que quizás Kyo era demasiado tímida para mencionar la coincidencia y animó a Satoru a celebrar sus cumpleaños juntos. También aconsejó a Satoru que hiciera lo que hiciera, ya fuera en la carrera o en su relación con Kyo. Siempre debía dar lo mejor de sí. Ahora Satoru tenía la última pieza del rompecabezas, sabía con certeza que el día X, el día en que el destino de Hinazuki se decidiría, era el 1 de marzo, a solo 11 días. Satoru fue al parque a buscar a Hinazuki, pero ella no estaba por ninguna parte. En cambio, se encontró inesperadamente con Shiratori Jun, el hombre al que los niños llamaban Yuki-san, quien en el futuro sería condenado injustamente a muerte. Con los ojos de un hombre de 29 años, Satoru ahora veía a Yuki-san de una manera completamente diferente, no como un hombre desempleado y sospechoso, sino como un gentil joven de 23 años, que tartamudeaba, trabajaba duro desde las 4:12 de la noche en la tienda de su padre, e intentaba hablar correctamente para sonar más maduro delante de los niños. Satoru le preguntó a Yuki-san por Hinazuki y él confirmó que la conocía y había hablado con ella varias veces en el parque. Este encuentro fortaleció aún más la creencia de Satoru de que Yuki-san era completamente inocente, y en silencio juró que evitaría que el crimen ocurriera no solo para salvar a Hinazuki, sino también para salvar el futuro de Yuki-san. Al no encontrar a Hinazuki en el parque, una terrible premonición llevó a Satoru a su casa, donde la encontró escondida en un desordenado viejo cobertizo en el patio. También encontró sus guantes quemados afuera. Cuando intentó persuadirla para que saliera, la madre de Hinazuki apareció con el rostro lleno de hostilidad. Y Satoru vio los moretones en el cuerpo de Hinazuki con sus propios ojos. Cuando interrogó a la madre, ella obligó a Hinazuki a mentir diciendo que se había caído, y Satoru, atrapado en el cuerpo de un niño de 10 años, se sintió completamente impotente y furioso. Solo pudo quedarse allí y observar cómo la mujer arrastraba a Hinazuki adentro, seguido por los sonidos de una brutal paliza resonando en el aire, una escena grabada para siempre en su memoria. Al día siguiente, en la escuela, el ambiente era extremadamente tenso. Hinazuki llegó tarde, sus heridas torpemente ocultas, y entonces ocurrió un incidente. El dinero del almuerzo de la clase desapareció. Una compañera llamada Misato culpó inmediatamente a Hinazuki, afirmando que era pobre y aún no había pagado el almuerzo. Toda la clase se unió rápidamente, convirtiéndolo en un cruel juicio de condena. Satoru y Kenya se ofrecieron para defender a Hinazuki, argumentando que cualquiera podría haberla inculpado. El profesor Yashiro intervino, poniendo fin hábilmente a la discusión diciendo que, dado que Kayo estaba a cargo del dinero ese día, no era extraño que estuviera con ella. El profesor conocía la situación de Hinazuki y estaba tratando de protegerla a su manera. Pero Satoru sabía que tales esfuerzos estaban lejos de ser suficientes y el tiempo se acababa. Después de la escuela, Hinazuki agradeció a Satoru por defenderla, y durante su conversación, ella le habló de su antigua rencilla con Misato desde tercer grado. Pero también mencionó un hermoso recuerdo del brillante árbol de Navidad en casa de Misato durante una fiesta de Navidad. Aprovechando el momento, a Satoru se le ocurrió una idea. Sugirió que fueran a ver un árbol de Navidad juntos ahora mismo. Satoru llevó a Hinazuki a una colina cubierta de nieve, donde un viejo árbol solitario se erguía, sus ramas brillando con escarcha bajo la tenue luz del atardecer, y él lo llamó su árbol de Navidad. En el camino, algo milagroso sucedió. Vieron un par de zorros rojos jugando en la nieve. Una vista que Satoru había presenciado una vez, solo en la línea de tiempo anterior, pero esta vez pudo compartirlo con Hinazuki. Cuando llegaron a la cima de la colina y se pararon frente al árbol, un silencio cómodo los envolvió a ambos. Hinazuki sonrió y llamó idiota a Satoru, porque era febrero, pero ya no había frialdad en su voz. Satoru respondió con la promesa de que regresarían aquí en verano para ver el árbol de nuevo, una promesa de un futuro que estaba arriesgando todo para recuperar para ella. Con el día X, el 1 de marzo, acercándose rápidamente, Satoru solidificó su plan en su mente. Recordó los eventos de hace 18 años, recordando que en ese fatídico día, Kyo había estado de pie, solo en el parque como de costumbre, en algún momento antes de las 6 de la tarde, mientras él había ido a su secreto escondite a buscar los guantes perdidos en el camino. Había visto brevemente a Yuki, sentada sola junto al río, para cuando regresó y pasó
Por el parque, de nuevo, Hinazuki había desaparecido sin dejar rastro. Así, su misión se volvió más clara que nunca. Tenía que asegurarse de que nada sucediera el 1 de marzo, y luego celebrar su cumpleaños conjunto con Hinazuki al día siguiente, el 2 de marzo, para probar que realmente había cambiado el futuro y borrado ese crimen de la historia para siempre. Para llevar a cabo este plan, el primer paso era sacar a Hinazuki de su ambiente tóxico, especialmente durante los fines de semana. Por lo tanto, Satoru le dijo a su madre que quería salir el sábado, y su perceptiva madre inmediatamente lo molestó sobre tener una cita, incluso prometiendo darle dinero extra, haciendo que Satoru se avergonzara de admitirlo. Con su aguda intuición como exreportera de noticias, Sachiko rápidamente adivinó que la chica en cuestión era Hinazuki. Ella le aconsejó que tuviera cuidado, mientras también mostraba de repente su apoyo en la escuela. Satoru intentó invitar a sus amigos cercanos Kenya, Kazuo, Osamu y Hiromi a unirse a él y a Hinazuki en un viaje al centro de ciencias. Sin embargo, todos se negaron misteriosamente, cada uno dando excusas vagas sobre estar ocupado, luego sugiriendo que se lo pasaría mejor yendo solo con Hinazuki. Era obvio que estaban deliberadamente dándoles espacio a los dos, y Satoru se dio cuenta de que tendría que enfrentar su mayor desafío solo, pidiéndole permiso a la madre de Hinazuki. La confrontación fue exactamente como él había predicho. La madre de Hinazuki fue extremadamente hostil y dura. Ella se negó rotundamente, diciendo que Kayo tenía que quedarse en casa para hacer las tareas, y cuestionó los motivos de Satoru con palabras insultantes, incluso llamando a su propia hija una niña sombría. La discusión alcanzó su punto álgido cuando Satoru, en un momento de ira, accidentalmente soltó que quería salvar a su amiga. Un desliz descuidado que solo profundizó la sospecha y la furia de la mujer. Justo cuando la situación estaba en su peor momento, Sachiko, la madre de Satoru, apareció como una salvadora. Ella reveló que había estado siguiendo a los niños por una mala premonición y, como el aceite de motor Castrol Power One, tomó el control de la situación. Ella confrontó a la madre de Hinazuki directamente, usando el razonamiento de una madre para señalar que deberían apoyar los esfuerzos positivos de sus hijos. También mencionó de repente que sus familias compartían algunas similitudes y extendió una invitación cortés pero significativa para hablar, una jugada inteligente que sometió con éxito la resistencia de la otra mujer y la obligó a aceptar a regañadientes dejar salir a Kayo. El sábado 27 de febrero, Satoru y Hinazuki disfrutaron de un día agradable en el centro de ciencias. Era un día soleado, y Hinazuki parecía haberse despojado de sus cargas, estaba más relajada y alegre, incluso absteniéndose de llamarlo idiota. Mientras exploraban, Satoru fue golpeado por una extraña sensación de déjà vu. De repente se dio cuenta de que en la línea de tiempo original, él también había venido aquí, solo, y se había encontrado con Hinazuki, habían compartido una conversación similar. Un pensamiento escalofriante se arrastró en su mente, que podría estar repitiendo sin saberlo el mismo pasado. De nuevo. Pero justo cuando se estaba hundiendo en la preocupación, algo claramente diferente sucedió. Su grupo de amigos apareció de repente. Dijeron que habían terminado sus propios asuntos temprano, y vinieron a unírseles. Esto era algo completamente nuevo, prueba innegable, que sus acciones realmente habían marcado la diferencia. Satoru sintió una ola de alivio y esperanza invadirlo. El futuro ya no era un camino fijo. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera optimista. El lunes, 29 de febrero, Hinazuki llegó a la escuela a tiempo. Su rostro brillante y lleno de vida, algo que nunca había sucedido antes. Satoru soltó accidentalmente un cumplido, diciendo que tenía una cara bonita, lo que llevó a otra ronda de burlas de toda la clase. Él prometió ir a recogerla a la mañana siguiente, 1 de marzo, el día X, el día en que tenía que estar más vigilante. Y finalmente llegó el día fatídico. Satoru se quedó al lado de Hinazuki todo el día. La recogió por la mañana, fueron juntos a la escuela y después de clase, él insistió en llevarla al centro infantil a jugar. Aunque ella quería ir a casa temprano para preparar su regalo de cumpleaños, se negó a dejarla sola ni por un segundo. Cuando cayó la noche y comenzó a nevar, la escoltó hasta su casa. Antes de irse, gritó en voz alta: «Vendré a recogerte mañana», una declaración audaz no solo para Hinazuki, sino también para su madre dentro de la casa, y para cualquiera que pudiera estar al acecho cerca. Una clara declaración de que ella ya no estaba sola, que él siempre estaría allí. Y esa noche, Satoru superó con éxito el día X. Él creyó que había ganado.
A la mañana siguiente, 2 de marzo, el cumpleaños de ambos, Satoru se despertó muy temprano, su corazón lleno de alegría y alivio. Corrió a casa de Hinazuki y juntos fueron a la escuela. Sin embargo, después de clase fueron retenidos por el señor Yashiro para ayudar con algunas pequeñas tareas. Y, cuando llegaron a la casa de Satoru, una gran sorpresa los esperaba. A ellos. Todos sus amigos estaban allí, junto con la madre de Satoru. Habían preparado en secreto una gran fiesta de cumpleaños, un plan en el que incluso el señor Yashiro había participado. La fiesta se llevó a cabo en un ambiente alegre y conmovedor. Completamente opuesto al cumpleaños solitario, Satoru había experimentado 18 años atrás. Hinazuki rió mucho, recibió regalos, y por primera vez, estaba rodeada de amigos de verdad. Se disculpó con Satoru por no terminar su regalo. Aún, pero prometió dárselo al día siguiente, una promesa que Satoru aceptó con gusto. Cuando Satoru acompañó a Hinazuki a casa, ella le dio las gracias y repitió su promesa, y esa noche, Satoru se fue a dormir con un sentimiento de triunfo absoluto. Lo había logrado, había cambiado la historia. Pero a la mañana siguiente, se quedó dormido y se apresuró a la escuela. Suspiró aliviado al ver que no llegaba tarde. Pero luego, una frase del profesor destrozó su mundo entero. Así que hoy solo Kayo llega tarde. Hinazuki no había ido a la escuela. Satoru se congeló. Se dio cuenta de que el día después de la fiesta de cumpleaños, Hinazuki no había aparecido, y la promesa que se habían hecho el uno al otro la noche anterior nunca se cumpliría. La cruel verdad golpeó a Satoru como un devastador golpe. Hinazuki no había ido a la escuela. Intentó consolarse con excusas ingenuas, diciéndose a sí mismo que quizás solo llegaba tarde porque se había quedado hasta tarde terminando su regalo de cumpleaños, pero una mala sensación de familiar miedo rastrero comenzó a colarse en su mente. No podía quedarse quieto. Salió corriendo de la escuela y se lanzó hacia la casa de Hinazuki, llamando su nombre en vano frente a un hogar silencioso y frío. Luego notó una señal inquietante, huellas de botas de talla adulta, marcadas en la vieja capa de nieve de 2 noches antes. Clara evidencia de que un hombre adulto había estado allí después de que él se fuera. Toda la esperanza dentro de él se desmoronó. Sabía que había fallado, no había podido cambiar el destino de la chica. Durante los 2 días siguientes, Satoru no fue a la escuela. Ahogándose en culpa y desesperación, mientras estaba en casa, escuchó por casualidad a su madre, Sachiko, hablando por teléfono con un antiguo colega de la estación de televisión de Ishikari. Estaban discutiendo mantener la noticia de la desaparición de Hinazuki fuera de los medios para evitar el pánico público y proteger a otros niños. Satoru se dio cuenta de que, incluso en el pasado, su madre siempre había intentado en silencio protegerlo de lo cruel verdades. Sachiko lo consoló diciendo que no era su culpa, que nadie podía hacerlo todo, pero sus palabras no pudieron aliviar la sensación de impotencia y culpa que lo atormentaba. En la escuela, el profesor anunció que Kayo se había mudado a vivir con su abuela en Sapporo, por razones familiares, una mentira acordada por la escuela y la asociación de padres para silenciar rumores. Pero Satoru sabía la verdad. Notó que, a pesar del bloqueo mediático, un coche de policía seguía vigilando cerca de la casa de Hinazuki, una señal de que una investigación estaba discretamente en curso, y entonces, la historia empezó a repetirse cruelmente. Solo 6 días después de la desaparición de Hinazuki, la segunda víctima, Nakanishi Aya, una estudiante de la escuela primaria Izumi, también desapareció. El enfoque de la investigación inmediatamente se trasladó a una serie de secuestros de niños, y el coche de policía cerca de la casa de Hinazuki comenzó a aparecer con menos frecuencia. En un momento de insoportable desgarro, Satoru vio a la madre de Hinazuki tirando una bolsa de basura. Dentro había un par de guantes de lana a medio tejer. El regalo de cumpleaños, sin terminar, que Hinazuki le había prometido, un símbolo roto de una promesa que nunca se cumpliría. Y justo después de eso, el mundo de Satoru se derrumbó. El fenómeno de reviviscencia terminó abruptamente, lanzándolo de vuelta a la cruel realidad de 2006. Se encontró una vez más como un fugitivo de 29 años, escondido bajo un puente, y a través del chisporroteo de las radios de la policía, escuchó su nombre declarado el principal sospechoso del asesinato de su propia madre, Fujinuma Sachiko. La cruel realidad se le vino encima. Había fallado en salvar a Hinazuki, su madre estaba muerta, y ahora era un hombre buscado. Sin otra opción, tuvo que seguir huyendo. Mientras huía, buscó ayuda de su gerente en la pizzería, mintiendo que había discutido con su madre y había huido de casa. El amable gerente lo dejó quedarse sin sospechar. Sin embargo, cuando Satoru vio las noticias de la noche,
se dio cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que su identidad fuera revelada, y de que el gerente, siendo un ciudadano respetuoso de la ley, seguramente llamaría a la policía tal como él esperaba. Mientras se preparaba para escapar una vez más, fue descubierto, pero no por la policía, sino por su compañera de trabajo, Airi. Ella lo había encontrado y, sin dudarlo, lo ayudó a escapar en su coche. Airi llevó a Satoru a casa de su tío, donde ella se estaba quedando, y le reveló que sabía todo por las noticias y por la policía interrogando en su trabajo. A pesar de eso, ella creía completamente en su inocencia. Ella dijo firmemente que un hombre como él nunca podría asesinar a su querida madre, y su fe incondicional se convirtió en una poderosa fuente de fuerza para Satoru en su hora más oscura. Ella también le devolvió el libro sobre el caso de 18 años que él había dejado atrás, y mientras lo revisaban juntos, Satoru notó un detalle crucial. Había pasado por alto la fecha de la muerte de Hinazuki en el registro. Había cambiado. Ya no era el 1 de marzo, sino el 3 de marzo, el Festival de las Muñecas. Se dio cuenta de que no había fracasado completamente. Sus acciones habían mantenido viva a Hinazuki 2 días más. La historia podía cambiar. La esperanza volvió a encenderse en él. Si se le diera otra oportunidad, aún podría salvarla. Sin embargo, su seguridad no duró mucho. El gerente llamó a Airi, fingiendo preocupación y ofreciendo ayuda, pero en realidad intentaba averiguar su ubicación para informar a la policía. La aguda intuición de Airi vio a través del engaño, y ella lo confrontó directamente, expresando su decepción por su falta de confianza, obligándolos a huir de su escondite una vez más. Mientras se escondían bajo un puente, Satoru le preguntó a Airi por qué podía confiar en él tan completamente, y ella le contó una historia de su pasado, sobre cómo su padre había sido falsamente acusado de hurto en tiendas, y aunque él era inocente, la falta de fe de su madre destruyó a su familia. Desde entonces Airi había prometido que siempre elegiría estar del lado de la confianza. Le dijo a Satoru: no es que pueda confiar en ti, es que quiero confiar en ti, un acto de convicción, para evitar repetir el error de su madre. Luego, Airi se fue a buscar algo de ropa para Satoru. Cuando regresó a casa y terminó preparando todo, su teléfono recibió un mensaje de texto. Era del número de la madre de Satoru. El mensaje decía: quédate donde estás, Eri. Al instante se dio cuenta de que el asesino había tomado el teléfono de la madre de Satoru. Sabía que ella estaba sola, y la estaba observando. Y momentos después, llamas brotaron de la casa de Eri, una trampa mortal para matarla. Satoru y Eri se enfrentaban ahora a un destino incierto y aterrador. Arie continuó su historia explicando que más tarde, su madre había confesado que lamentaba no haber confiado en su marido, y que ese momento le había hecho a Arie darse cuenta de que debía seguir amándolos a ambos, que la fe en las personas era una de sus cualidades más preciadas. Su sincera confesión fue brutalmente interrumpida, cuando el fuego de repente rugió por la casa. Escondido cerca, Satoru quedó atónito al oír a la gente gritar que Eri seguía dentro. Sin un momento de vacilación, se lanzó al infierno arriesgando su vida para salvar a la única persona que alguna vez había depositado su fe en él. Encontró a Eri inconsciente en medio del denso y asfixiante humo. Y mientras luchaba por sacarla, sintiendo cómo sus fuerzas se agotaban, el gerente de la pizzería apareció de repente y le ayudó a llevar a Eri a un lugar seguro. Después, el gerente le dijo a Satoru que corriera, diciendo que él se llevaría todo el crédito por salvarla para encubrirlo. Mientras Satoru huía, su mente comenzó a analizar la situación frenéticamente. Se dio cuenta de que el asesino había provocado el incendio deliberadamente para matar a Eri y culparlo a él. Durante la huida, Eri había metido su teléfono en su bolsillo en secreto, para que la policía no encontrara el mensaje trampa enviado por el asesino, que había usado el número de teléfono de su madre. Esto demostraba que el asesino conocía la dirección de Aria, podría haberla estado acechando o la había visto en la pizzería cuando fue allí para revisar el horario de trabajo de Satoru, como parte de su plan para matar a la madre de Satoru. Satoru comprendió que su enemigo estaba muy cerca, que no podía seguir huyendo para siempre, y que tenía que tomar la iniciativa para encontrarlo. O encontraba al asesino, o sería atrapado al intentarlo. Con esa determinación, Satoru usó los contactos del teléfono de su madre para contactar a Sawada, un ex reportero en quien ella había confiado. La llamada comenzó con tensión y cautela, pero finalmente acordaron reunirse. Satoru llegó al punto de encuentro, y Sawada de inmediato expresó su creencia en la inocencia de Satoru, diciendo que una madre como Sachiko nunca criaría a un asesino. Compartió el contenido de su última conversación con ella, en la que Sachiko había insistido en que Shiratori-jun o Yuki-san
era inocente y que ella había identificado al verdadero culpable. Sawada luego expuso todo el curso del caso de 18 años, basado en los registros policiales. Una historia meticulosamente construida para incriminar a Yuki Son, incluyendo la afirmación de que secuestró a Kayo del almacén, la mató en un congelador y devolvió el cuerpo. Un escenario que Satoru sabía que era completamente falso, así que se explicó además el modus operandi del asesino, un hombre inquietantemente inteligente que escenificaba crímenes para incriminar a personas inocentes cercanas, convirtiéndolos en sospechosos para ralentizar la investigación y borrar cualquier rastro que condujera de vuelta a él. Mientras tanto, en el hospital, Eri enfrentó otro tipo de batalla. Estaba rodeada de familiares que habían sido convencidos por los medios y la policía de que Satoru era un asesino e incendiario y de que ella era una víctima manipulada. Eri sintió dolor e impotencia, ya que nadie le creía cuando intentaba defender la inocencia de Satoru. De vuelta a la investigación, con los documentos de Sawada, Satoru logró un avance. Descubrió un error fatal en el razonamiento de la policía sobre la tercera víctima, Sugita Hiromi. Creían que Hiromi había sido asesinado por ser confundido con una niña, pero Satoru, recordando su infancia, sabía que eso era incorrecto. El asesino había sabido perfectamente que Hiromi era un niño, y lo había asesinado intencionadamente por esa misma razón, para eliminarse a sí mismo de la lista inicial de sospechosos que probablemente habría incluido solo hombres que no conocían a Hiromi. Esto significaba que el nombre del verdadero asesino debía estar entre los sospechosos listados antes del asesinato de Hiromi. En el hospital, la madre de Eri fue a visitarla, y al escuchar a su hija defender desesperadamente a Satoru y expresar el dolor de no ser creída, ella recordó sus propios remordimientos por no confiar en su esposo en el pasado. Le dijo a Eri que le creía y la ayudó a escapar del hospital. Eri contactó inmediatamente a Satoru y acordaron encontrarse bajo su puente habitual. Aunque Satoru temía que fuera una trampa policial, él decidió ir porque confiaba en Eri y ella llegó sola. Allí, Eri le proporcionó a Satoru su último sospechoso, un hombre llamado Nishizono, un concejal y cliente habitual de la pizzería. Alguien que podía acceder fácilmente a sus horarios de trabajo y direcciones. Sin embargo, el nombre Nishizono no estaba en la lista de sospechosos de Sawada, dejando a Satoru en otro callejón sin salida. Se sintió como el personaje del dios de la muerte que una vez imaginó en su manga. Una persona con buenas intenciones solo traía desgracias a quienes lo rodeaban, pero Eri lo sacó de la desesperación. Le dijo que su historia aún no había terminado y que necesitaba tener más fe en sí mismo. Y en ese mismo instante, cuando Satoru sintió la esperanza reavivada por las palabras de Eri, la policía emergió de las sombras de repente y lo arrestó. Eri se derrumbó, culpándose por haber llevado a la policía allí, aunque había prometido ir sola. Mientras Satoru era esposado y llevado, sabía que esta podría ser la última vez que la vería. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, sacó fuerzas de la fe de ella en él. Se volvió y le agradeció a Eri, diciendo que, como ella creía en él podría seguir luchando. Una despedida final, un gesto de gratitud hacia la única persona que estuvo a su lado. En el momento de su arresto, cuando toda esperanza parecía perdida, los ojos de Satoru recorrieron la multitud y se detuvieron en un rostro, y en ese instante, reconoció al verdadero asesino, aquel que había destruido su vida. Una desesperación abrumadora y una feroz determinación de arreglar las cosas surgieron dentro de él. Gritó en agonía silenciosa, rogando por una oportunidad más, un último regreso, y fue como si el universo escuchara su súplica. El fenómeno de revitalización se activó una última vez, lanzándolo de vuelta al pasado a un momento crucial. 27 de febrero de 1988 en el Centro de Ciencias. El mismo momento en que sus amigos aparecieron y la línea de tiempo cambió por primera vez. Pero esta vez Satoru ya no era un niño confundido. Era un guerrero, llevando los recuerdos de dolor y fracaso. Se dijo a sí mismo que esta era su última oportunidad, tenía que tener éxito a toda costa. Incluso si tenía que actuar solo, incluso si tenía que hacer cosas feas, no dejaría ningún arrepentimiento. Más tarde, mientras el grupo regresaba a casa, su inteligente amigo Kenya le preguntó a Satoru sobre un libro. Afirmó haberle prestado un detalle. Satoru no podía recordar, porque era un recuerdo de 18 años en el futuro. Cuando llegó a casa, su profunda reflexión preocupó a su madre, y él, accidentalmente, mencionó algo del futuro, información sobre una línea de tren directa a
Ya sabes, fue un comentario confuso para ella en ese momento, pero una pieza crucial en el rompecabezas más grande. Al día siguiente, 29 de febrero, Satoru decidió que ya no podía actuar solo, necesitaba un aliado. Usó el inexistente libro como excusa para hablar en privado con Kenya, y en el pasillo vacío, Kenya reveló la verdad. Sabía que ese libro no existía, había sido una prueba. Con una perspicacia mucho más allá de su edad, Kenya confrontó a Satoru, diciendo que sentía que Satoru había cambiado, como si otra persona, otra identidad existiera dentro de él. Kenya admitió que hacía tiempo que sabía de los moretones de Hinazuki, pero se sentía impotente para actuar, y las acciones de Satoru parecían un reproche silencioso contra su propia cobardía. Luego hizo una pregunta: Satoru, ¿quién eres? Frente a tanta increíble perspicacia, Satoru dio la única respuesta veraz que pudo. Dijo que quería convertirse en un superhéroe. Una confesión simple, pero llena de convicción, que persuadió a Kenya. Satoru decidió depositar toda su confianza en su amigo y reveló que Hinazuki estaba a punto de ser asesinada. En lugar de dudar de él, Kenya inmediatamente se puso del lado de Satoru, diciendo que él ya era un superhéroe, y que él también quería serlo. Desde ese momento, se formó una alianza. Con un aliado de confianza, el plan de Satoru se volvió más audaz y seguro. Envió a Hinazuki con Kenya Hiromi al centro infantil. Mientras él iba a encontrarse con Yuki-san, a través de un astuto interrogatorio, confirmó la ubicación de la habitación del padre de Yuki-san. Y también aprendió que Yuki-san ya no se reunía con Hinazuki porque ahora tenía amigos. La alegría genuina de Yuki-san al oír esto solo reforzó aún más su inocencia a los ojos de Satoru. Él entendió que el asesino simplemente había visto juntos y decidido incriminar a un hombre amable y confiado. Después de la fiesta de cumpleaños del 2 de marzo, cuando cayó la noche, Satoru comenzó a actuar. Se coló en la casa de Yuki-san y lanzó un bloque de hielo para romper la ventana de la habitación de su padre. Un acto de vandalismo deliberado para llamar a la policía y crear una coartada perfecta para Yuki-san la misma noche del crimen. Luego se escondió cerca de la casa de Hinazuki para observar a su madre, y una oscura rabia creció en él. Consideró eliminarla, eliminando la amenaza directa a Hinazuki, pero Kenya intervino a tiempo, recordándole que si se convertía en asesino, no podría proteger a nadie, y lo apartó del abismo. Satoru decidió entonces llevar a cabo su último y más imprudente plan: secuestraría a Hinazuki él mismo. La encontró después de la fiesta y dijo sin rodeos: te secuestraré ahora. Y Hinazuki, con absoluta confianza, simplemente respondió: ok. Fueron juntos a un autobús abandonado, su escondite secreto donde Kenya esperaba. Convirtieron el frío autobús en un acogedor hogar temporal, una fortaleza segura para Hinazuki. Esa noche Satoru regresó con fideos instantáneos y compartieron una cena tardía, un raro momento de paz, y Satoru le prometió a Hinazuki un viaje de camping de verano, una promesa de un futuro brillante por el que luchaba para recuperar. Al día siguiente, 3 de marzo, lograron mantener a Hinazuki a salvo. Satoru sabía que a partir de ese momento todo era territorio desconocido. Las acciones del asesino y la madre de Hinazuki se habían vuelto impredecibles. En la escuela involucraron a Hiromi en el plan, y Hinazuki, con su ingenio, ideó una forma para que todos tuvieran una excusa si los descubrían, demostrando que ya no era una víctima pasiva, pero un guerrero a su lado. Pero esa noche, mientras Hinazuki dormía, alguien vino, dejó algo y luego se fue. Satoru comenzó el nuevo día, despertando temprano, y su madre Sachiko había preparado discretamente un almuerzo extra para él. Él fue a la base secreta en el autobús abandonado, donde Hinazuki lo esperaba, y compartieron el desayuno. Un momento de paz antes de la tormenta que se avecinaba. De camino a la escuela, Satoru se encontró inesperadamente con Makishima Aya, la chica que habría sido la segunda víctima, un recordatorio de lo que estaba luchando por evitar. En clase, él y sus amigos continuaron con la farsa. Él fingió no saber dónde estaba Hinazuki, y más tarde Satoru habló con el señor Yashiro, quien reveló noticias alentadoras. Había contactado al centro de bienestar infantil, y visitarían la casa de Hinazuki esa misma tarde. Un paso crucial para rescatarla. Como estaba planeado, los trabajadores sociales, con el señor Yashiro, fueron a la casa de Hinazuki, pero la encontraron vacía. Su madre había huido al verlos. Aún así, el señor Yashiro tranquilizó a todos diciendo que Kyo estaba a salvo, mostrando implícitamente su fe en Satoru. De vuelta en su base, Satoru le dio la noticia a Hinazuki. Y, en ese momento, victorioso, ella le dio el regalo de cumpleaños atrasado, un par de guantes de lana, y ella misma había tejido.
y la promesa final se cumplió, conmoviendo a Satoru hasta las lágrimas. Él sintió como si hubiera esperado toda su vida por este momento. Pero su alegría duró poco. Hinazuki le dijo que alguien había entrado al autobús la noche anterior, y cuando inspeccionaron una sospechosa caja de cartón, encontraron un conjunto de herramientas para el asesinato, incluyendo carbón para asfixiar, botes de spray y otros utensilios. Satoru se dio cuenta de inmediato de que el autobús no era un refugio seguro, sino el escondite del asesino, el lugar donde guardaba sus herramientas. Consciente del peligro inminente, Satoru tomó una decisión. Ya no huiría. Lo enfrentaría directamente. Llevó a Hinazuki de vuelta a su casa. Y su madre, la señora Sachiko, los recibió con los brazos abiertos, no los regañó. En cambio, dijo que estaba orgullosa de los niños por ayudar valientemente a una amiga, y había cocinado una gran olla de curry, como si lo hubiera sabido todo de antemano. Esa noche, Hinazuki experimentó una verdadera vida familiar. Fue bañada en una tina tibia, su cabello fue lavado y cuidado por Sachiko, y ella durmió físicamente en la sala de estar junto con Satoru y su madre, una noche de amor y seguridad que nunca había tenido antes. A la mañana siguiente, mientras compartían un alegre desayuno, Satoru y su madre llevaron a Hinazuki de vuelta a casa. Al ver a su hija, la ira de la madre estalló en furia. Gritó, acusó a Satoru y a su madre, afirmó que Sachiko había secuestrado a su hija y amenazó con demandarlos. Pero Sachiko, tranquila y firme, la enfrentó y le hizo una pregunta sencilla pero mortal. ¿Había estado ella realmente buscando a Kayo? Durante los últimos 3 días la pregunta expuso el egoísmo e irresponsabilidad de Akemi, llevándola a un estado de locura. Mientras tomaba una pala para atacar a su propia madre, Satoru dio un paso adelante para proteger a su madre. Sachiko miró a Akemi directamente a la cara y le dijo sin rodeos que la única persona que le importaba era ella misma. En el apogeo de la confrontación, personal del Centro de Bienestar Infantil llegó junto con el señor Yashiro, un plan que Sachiko y Yashiro habían arreglado de antemano, y Akemi se dio cuenta de que había caído en una trampa. Intentó arrastrar a Kayo, pero fue detenida por la aparición repentina de su propia madre, la abuela de Kayo, la mujer con la que había cortado el contacto hacía tiempo. Confrontada por su madre, la fachada endurecida de Akemi se hizo añicos. Su madre se disculpó por no haber estado allí para ayudarla a superar las dificultades de la maternidad en solitario, y esa empatía destrozó por completo a Akemi. Se aferró a su madre en la nieve, y lloró como una niña llamando a su madre, un lamento que reveló una tragedia multigeneracional. Satoru notó que Kayo no corrió a consolar a su madre, porque para la niña esa madre no era un refugio, sino la fuente de todo su dolor. Akemi fue llevada para recibir ayuda. El señor Yashiro elogió a Satoru, diciendo que sus valerosos esfuerzos no debería terminar en tragedia. Sus palabras fueron un gran consuelo para Satoru, sonando como algo que diría un padre. Kayo fue puesta al cuidado de su abuela, y fue verdaderamente liberada cuando se fue. Ella le agradeció a Satoru, una despedida entre lágrimas, llena de esperanza. Al verla irse, Satoru pensó en el ensayo, el pueblo donde solo yo desaparezco, y supo que ahora Kayo ya no querría desaparecer. Ella recorrería su propio camino hacia un futuro brillante. Con Kayo a salvo, la misión estaba cumplida, pero Satoru sintió un vacío, porque sabía que el asesino seguía suelto, y que los próximos objetivos serían Hiromi y Nakanishi Aya. Él empezó a planear la siguiente misión. Siguió a Nakanishi Aya para aprender sus rutinas, y una vez, por casualidad, él y su madre pidieron un aventón al señor Yashiro. Durante el viaje, Satoru accidentalmente encontró una caja de caramelos en el de Yashiro, compartimento de almacenamiento, un detalle pequeño pero extraño, y Yashiro explicó que los usaba como sustituto para fumar. Satoru entonces decidió que ya no podía actuar solo. Él trajo a Kenya a su base secreta en el autobús abandonado, y reveló toda la verdad. Él creía que un asesino en serie estaba atacando a niños, y rescatar a Kayo del abuso era solo parte de un plan mayor para detener a ese asesino. Kenya admitió que la historia de Satoru sonaba descabellada, pero eligió confiar en su amigo. Él dijo que lo importante no era si la historia tenía sentido, sino si creía en Satoru, y él eligió creer. Hiromi entonces se unió a su alianza. Los tres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudar, y con el apoyo de sus amigos de ideas afines, superhéroes, Satoru ya no se sentía solo. Recordó con remordimiento las palabras, si tan solo la hubiera podido salvar, que le había sollozado a su madre hacía 18 años. Y juró no dejar que eso pasara nunca. De nuevo, él salvaría a todos, y su plan final comenzó.
decidieron acercarse proactivamente a Nakanishi Aya. Así que Satoru y Hiromi fueron juntos a los lugares que Aya frecuentaba, sin saber que sus otros amigos Kazuo y Osamu, por curiosidad, los habían seguido en secreto. En la graduación de la escuela primaria, Satoru reflexionó sobre su vida original en 1988. Una vida atormentada por las pérdidas de Kia, Harumi y Nakanishi y una sensación de culpa que había abierto un profundo agujero en su corazón. El señor Yashiro, incluso sobre cómo llenar los vacíos en el alma de cada persona, resonó profundamente en él. Ahora que Hinazuki Kyo estaba a salvo, la misión de Satoru se centró en el siguiente objetivo, Nakanishi. Él y sus compañeros Kenya y Hiromi se acercaron a Aya, y después de una conversación inicialmente incómoda sobre piano y Shakespeare, Furabom, le invitaron a visitar su base secreta. Aya al principio lo encontró infantil, pero se sintió atraída por la sinceridad y el entusiasmo de Kazu, que él protegía como un símbolo de aventura, y de ahí floreció una amistad. Aya comenzó a pasar tiempo en la base, escapando de su soledad, y Kazu se ofreció a acompañarla. Yendo todos los días a recogerla después de la escuela intensiva, se formó una relación pura y encantadora. Mientras tanto, Hiromi también encontró su propia felicidad. Confió a Satoru y Kenya, que siempre se había sentido solo porque sus padres llegaban tarde a casa, pero participar en la misión de llenar los vacíos para Kyo y Aya le ayudó a llenar su propia soledad. Con las tres víctimas originales, ahora envueltas en amistad, y ya no solas, Satoru sintió como si su misión se hubiera cumplido. Sin embargo, una inquietud permaneció. Se dio cuenta de que solo había salvado a las víctimas, no había atrapado al asesino, y que el asesino, despojado de su presa prevista, buscaría seguramente objetivos alternativos. Entonces notó a Misato Yanagihara, la compañera de clase que había sido marginada después del incidente del dinero del almuerzo, y se dio cuenta de que el aislamiento de Misato la había convertido en un nuevo objetivo ideal. El miedo de Satoru se confirmó cuando supo que el señor Yashiro había invitado a Misato a ver un partido de hockey sobre hielo, un pretexto para llevarla a un lugar apartado, y Satoru supo que tenía que actuar. Fue a la pista para vigilar a Misato. De repente Misato se levantó y se dirigió al baño. El tiempo se arrastraba. Satoru se puso ansioso, pensando que había estado fuera demasiado tiempo, y en ese momento, el señor Yashiro apareció sosteniendo una piruleta. Preguntó a Satoru qué hacía allí. Y Satoru balbuceó que quería hablar con Misato, pero Yashiro anunció casualmente que Misato ya se había ido, lo cual dejó atónito a Satoru, porque el juego ni siquiera había comenzado. Inmediatamente después vio el camión de la familia Shiratori, la familia de un compañero de clase sospechoso en el pasado, y se volvió hacia el señor Yashiro, diciendo que había algo que tenía que comprobar de inmediato y le rogó su ayuda. En el coche de Yashiro, Satoru intentó explicar la situación. Habló de su juego de detectives y de sus amigos. Una tapadera para sus esfuerzos por proteger a los niños solitarios. Explicó que fingían que un secuestrador acechaba y buscaban amistad con niñas que a menudo estaban solas. Yashiro escuchó y elogió a Satoru, diciendo que no importaba si solo estaban jugando, si producía resultados reales, pero entonces la conversación tomó un giro preocupante. Yashiro elogió el espíritu y el coraje de Satoru por reconocer la soledad de Misato. Satoru confesó que solo lo sabía porque Hiromi se lo había dicho, y se sentía culpable por usar indirectamente a Misato como cebo para atraer al asesino. Yashiro lo consoló con una retorcida filosofía, diciendo que usar cebo era una táctica legítima, y que el reciente comportamiento inusualmente amigable de Satoru hacia todos era parte de ese propósito. Satoru entonces expresó sus propios pensamientos, de que quería llenar el vacío en el corazón de todos, tanto el suyo como el de los demás, y en ese instante se dio cuenta de su error fatal. Esas eran las exactas, mismas palabras que Yashiro había usado en su discurso de graduación en la línea temporal anterior. Yashiro sonrió extrañamente, diciendo que las grandes mentes piensan igual, y que era precisamente su propia filosofía de vida, algo de lo que había planeado hablar el día de la graduación, si se le asignaba la clase de sexto grado. Yashiro continuó su monólogo diciéndole a Satoru que no necesitaba sentirse culpable ni avergonzado por usar a Misato como cebo, porque el bien y el mal eran meramente dos caras de la misma moneda, acciones que la gente tomaba para compensar por sus propias deficiencias, una línea de pensamiento tan extrema que le provocó escalofríos a Satoru. Yashiro continuó revelando que él mismo había hecho todo tipo de cosas para acercarse a cierta persona, a veces directa, a veces indirectamente, incluso recurriendo a trucos sucios, y que había sido divertido. Ingenuamente Satoru preguntó si esa persona era una novia.
A lo que Yashiro respondió que era similar al romance en cierto sentido, ya que ambos eran formas de llenar un vacío en el corazón. Luego, se acercó a la guantera y le preguntó a Satoru si quería un dulce. Pero cuando Satoru miró dentro y vio la caja de dulces vacía, Yashiro pronunció una frase e hizo que el mundo entero de Satoru se derrumbara. Después de todo, este no es mi coche. En ese único momento, Satoru lo entendió todo. El asesino no era un extraño cualquiera, era el mismísimo maestro en quien más confiaba. Con una sonrisa aún en sus labios, Yashiro continuó su monólogo diciendo que el momento más feliz en la vida de una persona siempre estaba cambiando, y para él ese momento era justo ahora el momento en que podía llenar el vacío en su corazón encontrando lo que deseaba e intentando hacer lo suyo. Cuantos más obstáculos se enfrentaban, mayor era la felicidad al superarlos. Yashiro confirmó la mentira de Satoru, diciendo que no solo había fingido, y había un secuestrador, había actuado con la certeza de que tal persona existía. Admitió que al principio se negó a creerlo, incapaz de aceptar que alguien pudiera leer su mente. Con un placer retorcido, relató todo su plan, diciendo que no había reconocido a Satoru como su oponente, hasta que lo vio siguiendo a Aya. El día que llevó a Satoru y a su madre a casa, fue el mismo día en que había tenido la intención de ejecutar su plan con Aya. Pero, irónicamente, terminó dando consejos al mismo chico que le había robado a su presa. Esa fue la segunda vez que Satoru arruinaba sus planes, y comenzó a sospechar que no era una coincidencia. Así que tendió una última trampa. Animó a la solitaria Misato a asistir a partidos de hockey sobre hielo, y luego informó a Harumi al respecto, sabiendo que Harumi se lo diría a Satoru, y si Satoru aparecía, su sospecha se convertiría en la certeza de que Satoru era su enemigo. Su plan funcionó a la perfección, le dio a Misato una bebida con laxantes para atraerla al baño, y organizó una entrega de Shiratori Foods, para que el camión apareciera en el momento exacto, creando una escena falsa para engañar a Satoru. Cada pieza del rompecabezas había encajado perfectamente justo como él lo había planeado. Dijo que este era su verdadero yo, y que el coche en el que estaban era uno que acababa de tomar, especialmente elegido porque había muchos otros, del mismo modelo y color en el área, permitiéndole cambiarlos como señuelos en cualquier momento. Satoru se sintió como un tonto. La verdad había estado frente a él todo el tiempo, y no había logrado verla. Recordó cada pista, cada palabra, cada acción de Yashiro, incluso recordando que el nombre Yashiro Gaku había estado en la lista de sospechosos, y había visto en casa de Sawada, pero como el nombre de su madre también había estado allí, y porque había confiado demasiado en Yashiro, se había engañado a sí mismo, y había eliminado a su maestro de la lista de sospechosos. Pero ahora, frente a la cruda verdad, tuvo que aceptar que el asesino no era otro que Yashiro, quien estaba sentado justo delante de sus ojos. El coche aceleró por la noche y la nieve empezó a caer, creando una hermosa pero ominosa escena que anunciaba una muerte fría. Yashiro condujo el coche bajo un puente y se detuvo a mitad de camino. Le dijo a Satoru que no podía desabrocharse el cinturón de seguridad, que este era el fin del juego para ambos. Yashiro admitió que todavía no podía creer cómo Satoru había predicho cada uno de sus movimientos y arruinado sus planes. Le dio escalofríos, como si Satoru pudiera ver el futuro. Yashiro dijo que lo que estaba a punto de hacer no era por venganza hacia Satoru. Al contrario, realmente lo admiraba. Veía matar a Satoru como un sustituto de su propio deseo insatisfecho. Satoru gritó: ¿no dijiste que este era el fin del juego para ambos? Sensei Yashiro no respondió directamente. En cambio, dijo que Satoru traería paz a este pueblo. Eso era lo que Satoru quería. Y en cuanto a él personalmente traería la muerte a Satoru, puramente por su propia satisfacción. Satoru gritó desesperado, maldiciendo a Yashiro y jurando que no moriría hasta verlo destruido. Pero Yashiro respondió fríamente que era una ambición vana. Con un pisotón al acelerador, el coche se precipitó al río helado de abajo. En esos últimos momentos sumergido en el agua helada, mientras el aire de sus pulmones se agotaba y su conciencia se desvanecía, imágenes de sus seres más queridos pasaron por la mente de Satoru, su madre, sus amigos Kyo y Eri, la chica que había creído en él en el futuro. Se estaba congelando indefenso, y parecía haber sido tragado por el destino una vez más, hundiéndose en la fría oscuridad. En un escalofriante monólogo de El asesino Gaku, Yashiro comenzó su historia con un recuerdo del pasado, un atisbo de su retorcida naturaleza psicopática. Cuando estaba en sexto grado,
Una compañera de clase le trajo una caja que contenía unos 7 u 8 hámsteres. El resultado de una cría descuidada, y ella no sabía qué hacer con ellos. Yashiro se los llevó a casa y realizó un experimento. Llenó una botella grande de licor con agua, y los metió a todos dentro. 3 horas después, tras la cena, regresó a su habitación, y quedó hipnotizado por la escena ante él. Solo un hámster había sobrevivido, de pie sobre los cadáveres de los demás, para evitar ahogarse. Una cruel imagen de supervivencia que le provocó escalofríos. Decidió quedarse con ese hámster, y lo llamó Spice. El suceso le recordó la parábola, El hilo de araña, una historia sobre un pecador llamado Cándida, que fue condenado al infierno, pero que una vez había realizado un único acto de misericordia, al perdonar la vida de una araña. Debido a eso, el Buda envió un hilo desde el cielo para salvarlo. Pero mientras Cándida comenzaba a escalar, pateó a los otros pecadores, que intentaron aferrarse al hilo, y en ese instante se rompió, haciéndolo caer de nuevo a las profundidades del infierno. Yashiro continuó explicando que desde que conoció a Spice, empezó a ver hilos de araña colgando sobre las cabezas de ciertas personas y mataría a cualquiera que viera con ese hilo. Hasta que un día un niño llamado Satoru arruinó sus planes. Entonces, un hilo de araña apareció también sobre la cabeza de ese niño. Aunque Yashiro había intentado matar a Satoru, el niño sobrevivió, y Yashiro decidió apodarlo Spice. Y comenzó a observarlo. La historia luego pasó al presente, donde Satoru finalmente despertó después de 15 años en coma. Su mente seguía siendo la de un niño de 11 años, pero su cuerpo había crecido hasta el de un hombre de 26 años. Se sentía confundido y desorientado en un mundo tan diferente, una nueva era, que nunca había conocido. Su madre Sachiko, con un amor y una perseverancia extraordinarios, había pasado los últimos 15 años dedicando 4 horas al día a cuidar su cuerpo, asegurándose de que sus articulaciones y músculos no se atrofiaran. Incluso usó un dispositivo EMS durante los últimos 3 años para preparar el día en que despertaría, y gracias a eso, su recuperación fue considerada un milagro médico. El doctor Kitamura expresó repetidamente su asombro por su condición. Aunque Satoru había recuperado la conciencia, había perdido la mayoría de sus recuerdos importantes, especialmente los relacionados con el incidente que lo había dejado en coma. Esos recuerdos parecían estar encerrados detrás de una puerta cerrada en su mente. Podía leer y entender palabras adultas complejas como resistencia, monitor cardíaco y sentido de pérdida, una señal de que los recuerdos de su línea temporal de 29 años todavía existían en alguna parte. Sin embargo, no podía recordar los eventos cruciales que habían sucedido cuando era niño. Esta contradicción lo confundía profundamente sobre sí mismo. La nueva vida de Satoru comenzó con reencuentros con sus viejos amigos, Kenya y Hiromi, que ahora eran adultos y exitosos. Kenya se había convertido en abogado, y Hiromi en médico. Lo visitaron en el hospital, y Satoru tuvo conversaciones alegres con ellos sobre cosas triviales, pero notó que Kenya parecía querer preguntarle algo importante, pero dudaba, quizás, porque su madre le había advertido que tuviera cuidado. Su madre parecía estar tratando de evitar que recordara el pasado. Ella había vivido únicamente para él durante 15 años, y Satoru sintió que si ella no quería que él recordara, quizás él no debería intentarlo. Sin embargo, un encuentro fatídico lo cambió todo. Durante su entrenamiento de rehabilitación, Satoru se encontró inesperadamente de nuevo con Hinazuki Kyo, la chica a quien una vez había arriesgado su vida para salvar en el pasado. Kyo ahora estaba casada con Harumi y se había convertido en su hita. Kyo sostenía un adorable bebé llamado Mirai, que significa futuro. Kayo le confesó a Satoru que se habían sentido culpables por encontrar la felicidad mientras él yacía inmóvil, como si lo hubieran abandonado. Pero Satoru, con una madurez más allá de sus años recordados, le aseguró que él era dueño de su propio destino, y que no necesitaban sentirse culpables. Él creía que la persona que era ahora era el resultado de sus propias elecciones. Con lágrimas en los ojos, Kayo agradeció a Satoru, diciendo que una vez solo había imaginado una vida solitaria, pero ahora tenía una familia, y todo era gracias a él. Esas palabras, junto con la imagen de Mirai, el futuro que él había ayudado a crear, conmovieron profundamente a Satoru. Aunque no podía recordar exactamente lo que había hecho, una llama de determinación se reavivó en su corazón. Impulsado por un nuevo propósito, Satoru se dedicó seriamente a la rehabilitación, pidiéndole al médico que duplicara su horario de entrenamiento, esperando poder caminar afuera lo antes posible. Durante este tiempo, también se hizo amigo de una niña llamada Kumi,
que estaba siendo tratada por leucemia, y estaba a punto de someterse a una cirugía. Usando su propia experiencia, la animó a ser valiente, diciéndole que para encontrar coraje, debía imaginar las sonrisas de aquellos a quienes amaba y por supuesto, ella misma también debía sonreír. Esta pura amistad mostró que la bondad y el deseo de Satoru de proteger a los demás nunca habían cambiado. Sin embargo, su repentina fama también atrajo la atención de los paparazzi, de las revistas de chismes, quienes secretamente lo fotografiaron en el patio del hospital. ¿Alguien tuvo que intervenir para protegerlo? Esta molestia preparó el escenario para el encuentro final. Un día apareció un hombre extraño, presentándose como Nishizono Manabu, un político. Sin embargo, Satoru sintió una extraña sensación de familiaridad. Entonces el hombre reveló su verdadera identidad. Era Gaku Yashiro, el profesor de Satoru en 5º grado. El asesino que había intentado ahogarlo 15 años atrás. Aunque Satoru aún no había recuperado sus recuerdos, aún hablaba con él. Yashiro explicó que había cambiado su nombre tras casarse con una familia de políticos, y ahora había heredado la carrera política de su suegro. Incluso reveló que él había arreglado que Kumi fuera admitida en ese mismo hospital. Gracias a su conexión con un director de hospital, dijo que había sabido que Satoru había despertado temprano, y que había esperado ansiosamente 15 años para verlo de nuevo. Sus palabras estaban llenas de falsedad, y una inconfundible amenaza velada. Una tarde, Yashiro buscó a Satoru y sugirió que fueran a un lugar más tranquilo para hablar, lejos de los paparazzi. Llevó a Satoru a un ascensor secreto, y lo llevó a la azotea del hospital, un lugar aislado y prohibido cuyo entorno le recordó a Yashiro la base secreta que Satoru y sus amigos solían tener. Y allí, en la azotea ventosa, frente a su enemigo mortal, Satoru jugó su última carta. Declaró que había recuperado sus recuerdos. En la fría azotea del hospital bajo un cielo gris, la confrontación final entre Satoru y su archienemigo llegó a su clímax mientras Yashiro se acercaba a su fin. Cuando Satoru anunció que había recuperado todos sus recuerdos, los últimos fragmentos del pasado encajaron en su mente. A través de la emotiva reunión con Hinazuki Kayo, la chica que había salvado era ahora una madre feliz, y la vista de ella y su hijo Murray, junto con su sincero agradecimiento, actuaron como un poderoso catalizador que abrió de par en par la puerta cerrada de su memoria. Satoru finalmente lo recordó todo. Recordó que había salvado a Hinazuki de un destino trágico, y luego, con sus amigos, Ado, había trabajado para asegurarse de que Aya y Misato ya no estuvieran solos, convirtiéndolos en objetivos más difíciles para el depredador. La fuerza de Satoru provenía no solo de los recuerdos recuperados, sino del apoyo inquebrantable de sus amigos. En una conversación posterior con Kenya, se enteró de que sus amigos nunca lo habían abandonado. Kenya explicó que había evitado deliberadamente indagar en el pasado, para darle tiempo a Satoru para sanar física y mentalmente, pero si Satoru tenía la intención de luchar solo, de nuevo no lo permitirían. Kenya reveló que durante los 15 años de coma de Satoru, las valientes acciones de Satoru se habían convertido en una inspiración para todos. Hiromi, después de visitar a Satoru en el hospital, se hizo médico y Kenya se hizo abogado y continuaron cooperando con Sawada para buscar al asaltante que atacó a Satoru. Habían crecido de niños a adultos fuertes, todos ansiosos por alcanzar a su héroe y luchar junto a él. Las palabras de Kenya resonaron en la mente de Satoru como las palabras de Eri, sobre querer confiar en alguien por su propio bien. Y Satoru se dio cuenta de la verdad. No estaba solo. Tenía aliados y verdaderos amigos en los que podía confiar. Reforzado por esa confianza, Satoru se enfrentó a Yoshiro, quien seguía siendo como hacía 15 años, obsesionado con la idea de que Satoru podía predecir cada uno de sus movimientos, como si Satoru pudiera ver el futuro. Y Satoru confirmó ese hecho. En lugar de mostrar miedo, Yoshiro rió de forma inquietante y reveló su plan final, un esquema elaboradamente escenificado para llevar a Satoru a la muerte. Sabía que Satoru estaba grabando la conversación en secreto, quizás llamando a Kenya, pero no le importaba, porque el estatuto de limitaciones para el caso de hace 15 años había expirado, e insistió en que no cometería más crímenes. En su lugar había fabricado un nuevo crimen. Reveló que la ramen de Kumi, la paciente de leucemia de 4 años a la que Satoru hizo amigo, sería infundida a las 4:30 de la tarde con un relajante muscular letal, y las huellas dactilares de Satoru habían sido colocadas en la bolsa. El escenario de Yashiro era que Satoru, en un acto de eutanasia, por una niña asustada que enfrentaba una cirugía, había actuado y luego fue atormentado por la culpa y se suicidó, arrojando una silla de ruedas desde la azotea, una trampa perfecta e ineludible.
Yashiro forzó a Satoru a elegir, o revelaba el secreto de ver el futuro para tener una pequeña oportunidad de salvar a Kumi, o permanecía en silencio y dejaba que ambos murieran. Pero el tiempo se había agotado y Yashiro creyó haber ganado, convencido de que las palabras de Satoru sobre el futuro no eran más que mentiras. Sin embargo, Satoru cambió las tornas con un golpe psicológico. Recordó una conversación con su madre, quien se había dado cuenta de que recuperó sus recuerdos cuando Kyo la visitó. Ella no intentó detener a Kaio, porque sabía que Satoru había crecido y necesitaba enfrentar su propio pasado. Satoru se inspiró en la filosofía de llenar los vacíos dentro de uno mismo, una lección que una vez le enseñó Yashiro. Mirando directamente a los ojos de su enemigo, Satoru explicó que su juego había terminado hacía mucho tiempo, y el verdadero ganador era él porque había salvado a todos, Hinazuki, Kyo, Nakanishi, Aya, Hiromi, e incluso a su propia madre, a quien Yashiro había matado en la línea temporal original. Él reveló su mayor secreto, que había revivido su vida muchas veces. Y como conocía el futuro de Yashiro, fue capaz de destruir todos sus planes. Esa fue la razón por la que Yashiro no pudo matar a nadie relacionado con Satoru, incluido el propio Satoru. Durante 15 años, Yashiro no lo había matado, no porque no pudiera, sino porque no quería. Satoru se había convertido en la razón de la existencia de Yashiro, su propósito en la vida, su esperanza. La única persona en el mundo que podía llenar el vacío de su corazón. Satoru le había arrebatado a Yashiro su propósito como asesino, y lo había reemplazado con su propia existencia, y así, Satoru había ganado. Estas palabras perforaron profundamente el alma vacía de Yashiro, destrozándolo por completo. En un arrebato de ira desesperada, se abalanzó hacia adelante, gritando que volvería a ganar, pero Satoru empujó su silla de ruedas hacia el borde de la azotea. Yashiro no se dio cuenta de que estaba cayendo en la trampa final. Se apresuró a agarrar a Satoru, pero luego comprendió que había estado esperando este momento demasiado tiempo. Dejó caer a Satoru. Viendo a Satoru precipitarse, Shiro sonrió inconscientemente con una sonrisa retorcida de liberación, porque creía que no podía vivir sin Satoru. Y luego se lanzó tras él. Pero fue una caída cuidadosamente planeada abajo. Los amigos de Satoru, Kenya y los demás, ya habían instalado un enorme colchón de aire. Satoru fue salvado, mientras que Yashiro fue atrapado en el acto y arrestado por intento de asesinato. El plan perfecto de Satoru, construido sobre la confianza absoluta en sus amigos y un profundo entendimiento de la psicología de su enemigo, había tenido éxito. En los días que siguieron, Satoru reflexionó sobre los 15 años que había perdido. Ya no los veía como una pérdida, sino como un tesoro, porque en un mundo donde él había sido borrado, sus amigos habían podido vivir vidas plenas y felices. Al final, se convirtió en mangaka, y su obra Mi héroe fue un reflejo de su propia vida. Encontró la paz, y ya no experimentó el fenómeno del revival. Y para hacer la vida del viajero del tiempo aún más hermosa, en una noche nevada, bajo un puente familiar, se encontró con Eri una vez más, la chica que había creído en él incondicionalmente. Su reencuentro marcó un nuevo comienzo del futuro, por el que había luchado con todo para obtener. Satoru había llenado verdaderamente el vacío de su corazón, y se había convertido en un héroe, en todo el sentido de la palabra. El anime termina aquí. Adiós.